Enfermería y que ya comenzó. Enfermería. Hola a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Enfermería y qué. Agradecida de que estén con nosotros en nuestra plataforma y sigan nuestros programas en nuestra página de YouTube en Plano Visión RD. Estamos hoy en compañía del psicólogo, licenciado en enfermería también, César Peña. Él nos va a hablar hoy de un tema que va a tocar nuestros corazones. Vamos a hablar del cáncer y del comportamiento también de los adolescentes. Él nos va a enseñar cómo piensan los adolescentes mediante su proceso de trabajo y su experiencia. César, quiero que me digas la terminología, porque sabe que me la tengo que aprender, esa nueva terminología de tu especialidad. Gracias por estar con nosotros, César, y por compartir este espacio y que nuestros seguidores aquí en Instagram, que lo tenemos con nosotros ya, teniendo una primicia del programa. César, háblanos de lo que haces, qué especialidad es esa y dónde trabajas, si quieres también decirlo para que nuestros seguidores y televidentes vayan a buscar ayuda y tú puedas darles ese soporte que necesitan. Totalmente. Saludo a todos los amigos televidentes que están conectados en esta plataforma. Buenos días. Hola, hola. Gracias César, por la oportunidad que me da de poder compartir y llegar a tanta gente, sobre todo lo que tiene que ver mi parte profesional. Con mucho cariño, mucho amor, es nuestra garantía al servicio de la ciudadanía. Pues hablar de la psico-oncología es una rama nueva dentro de la psicología que se encarga de todo lo que es el proceso emocional, acompañamiento del paciente o la paciente con cáncer y sistema de familia. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro país tenemos hablar de cáncer es como algo que nos choca, algo que nos vibra, algo que nos conecta a algo negativo que no quisiera ni mencionar la palabra, ¿verdad? Y todo eso ha sido porque en nuestro país realmente la falta de políticas de cómo poder combatir el cáncer era económica. No era un sentido de que no había tratamiento, no era un sentido que no había especialistas que estuvieran preparados, sino una parte económica. Y esa parte económica trajo consigo grandes muertes en nuestro país. A partir del 2004, que entró la Ley de Seguridad Social, donde todos éramos iguales, el que trabajaba al régimen subsidiado, el que no trabajaba al régimen contributivo, desde ahí entonces empezó a haber una gran diferencia. Y con una política dirigida a las enfermedades crónicas, catastróficas como se le llama, entonces ahí pudo entrar lo que es un descanso social y familiar. ¿Por qué? Porque que no tenía el dinero para darse tratamiento de cáncer, tenía los servicios públicos a un 100% y un millón. Quien estaba en el régimen contributivo tenía el 70% cubierto, 80% cubierto y tenía un 20% de diferencia. Entonces todo eso hizo que tuviera grandes transformaciones. Pero ¿qué pasó? Todavía, aunque esos avances han escalado, y si vemos también en cuanto a la administración de los medicamentos, cómo eran los medicamentos antes, cómo se veía un paciente a legua que era enfermo de cáncer, entonces vemos también que también había su connotación, porque el paciente críticamente quedaba desplomado y de una contextura física. Entonces desde ahí, a llegar a esa transformación, entonces ahí es que entramos a enseñar a los pacientes, enseñar a la ciudadanía que ya el cáncer para nuestro país no es lo mismo.
Sin embargo, la realidad que vivíamos aquí antes de 2004 no era la misma realidad que nosotros vivíamos, que vivían en Estados Unidos, Europa, Canadá y esos países desarrollados. Entonces, desde ahí, entonces nosotros empezamos a reeducar, a acompañar a la ciudadanía donde pueda ser asequible y sean sometidos al tratamiento de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, y eso ha traído consigo el resultado de tantos pacientes que hoy dicen yo soy sano de cáncer. César, yo estábamos conversando antes de entrar al aire de ciertos temores que tenemos las mujeres al momento de realizarnos un estudio, ya sea un Papá Nicolau o una... Y el estudio que da más miedo es la mamografía. Yo te estaba comentando que hoy yo estaba precisamente realizándome una mamografía. Entonces estábamos en esa sala ahí, en esa sala tan bonita, rosada, todo muy... Es el espacio físico hermoso. Pero yo veía a cada mujer con esa batita azul. Y el temor de todas, incluyéndome. Y hubo alguien que me tocó que inclusive yo lloré escuchándola, su testimonio y el miedo que ella tenía. Aparte del miedo de realizarnos esa mamografía, ¿hay algún programa que se esté realizando para acompañar a nosotras las mujeres en ese momento tan difícil que quizás no creen que sea cierto? Pero una simple mamografía nos lleva a tener mucho miedo. Totalmente. Y el resultado, y el esperar el resultado es más todavía tedioso esperarlo y no dormimos pensando en qué podemos tener. Mira, realmente todos tenemos un miedo intrínseco que al momento de nosotros tener contacto o buscar eso, siempre está ahí rodeándonos nosotros. Es decir, vamos a buscar una visa, ahí tenemos ese sutico. Vamos a recibir un premio, un galardón, ahí tenemos un sutico. Vamos a recibir una noticia de un diagnóstico, ahí está ese. Independientemente nuestro cuerpo, nuestro sistema tan perfecto nos va acompañando y nos va estructurando para eso. Realmente en nuestro país no existe un programa de acompañamiento psicológico. Y aquí sí será un poco de primicia para los amigos televidentes en los cuales estoy trabajando. Espera, tiene que ser esa primicia que realmente la gente lo entienda. Danos la primicia de lo que se está trabajando y en qué proyecto tú estás para acompañar a nosotros las mujeres en ese momento tan difícil. Realmente dentro de los cánceres, el más de connotación psicoemocional tenemos que es el cáncer de seno, cáncer de mama. ¿Por qué? Porque va a tocar a la mujer en dos esferas, en dos áreas primordial para su feminidad, que es los senos y es la caída del pelo. Entonces, dentro de ese proceso, a ser sometido, en nuestro país no existe un protocolo de acompañamiento a pacientes con CA de mama. Gracias a Dios, tuve la oportunidad que el próximo mes me voy a graduar de máster en psicología clínica de UAPA y presenté, mi proyecto de tesis fue presentar un protocolo de acompañamiento psicológico cognitivo-conductual en pacientes de CA de mama, exclusivo solo para aquellas mujeres que realmente por su connotación es mucho más impactante. Entonces, revisando toda la literatura, al no tener ese programa, entonces estamos trabajando en ese programa que próximamente se lo vamos a presentar al Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿en qué consiste? Acompañar la mujer o los pacientes, la mujer en este caso, desde el inicio, desde la etapa de exámenes hasta la etapa terminal, con dolor de decirlo, o la etapa de resolución de la enfermedad. ¿Verdad? Sí, resolución de la enfermedad. Entonces, acompañar ese ambiente de promoción y acompañamiento de cómo puede manejar sus emociones a la hora de hacer esa evaluación que te hicieron, pero eso no es nada. Es decir, ya te puedo decir, bueno, yo lo voy a hacer de rutina, pero si yo tengo esa pelotica mágica, como yo le he llamado, si tengo esa pelotica mágica y ya yo sé que tengo algo, es decir,
toda esa parte emocional, ¿quién la está dirigiendo en un centro diagnóstico? ¿Hay alguien que le esté acompañando en lo que usted está esperando? Que sean 5, 15 minutos, sean 10 minutos y sea lo más largo de tu vida. Realmente te voy a interrumpir en esa parte. Mira que no sabía de ese proyecto y hoy cuando estaba en esa sala, eso pensé. Yo la veía todas estaban hablando. Todas estaban hablando de su situación y la señora hablaba de su dolor, pero nadie estaba ahí. O sea, simplemente nosotras estábamos apoyándola y en ese momento nosotros estábamos dándole ese aliento de que ella no iba a salir con nada, pero ella estaba con mucho miedo y mucho dolor. Pero ¿quién se lo estaba dando? Se lo estaba dando otro paciente que no sabe si va a ser diagnosticada o no con el mismo problema. Exactamente. Con el mismo tratamiento. Exacto. Entonces, realmente no existe. Sí podemos tener una sala bien lujosa, sí tenemos que tener muchos mensajitos, muchas cosas ambientales, pero realmente el acompañamiento tiene que empezar desde ahí. Exactamente. ¿Verdad? Tienes que empezar desde ahí, desde cuando yo decido ir al médico por algo que yo me puedo estar sospechando. Entonces, todo ese acompañamiento hasta la etapa, hay otra etapa, porque esa etapa del diagnóstico para iniciar un proceso, si sale positivo acá, para iniciar un proceso, dura mínimo, llevándolo a una persona que lo conozca y que se mueva y que el paciente esté empeñado y que los familiares también estén empeñados, mínimo dura 2 meses. El proceso de adaptación a la enfermedad. El protocolo de lo que le llamamos gabinete, estudio de gabinete, para ser sometido al proceso de tratamiento. Que ahí estamos hablando de laboratorio, estamos hablando de radiografía, mamografía, biopsia, tomografía, gamografía, la biopsia dirigida. El completar todo ese expediente para que después sea sometido a un proceso de quimioterapia o radioterapia o cirugía, mínimo son 2 meses. Imagínense un paciente dentro de esos 2 meses y que hoy me toca hacer esto y mañana me toca hacer lo otro y en esta semana tengo cita con... ¿Quién mucha acompaña? Ansiedad. ¿Quién lo acompaña? Nadie, sus familiares que están igual que ellos, porque están en el mismo proceso, porque la enfermedad no solo toca a la paciente, toca a la familia entera. César, quiero preguntarte, quiero tocarte un tema de tu trabajo. Tú tratas mucho con mujeres, con pacientes, no solamente con mujeres, con pacientes en diversidad, con cáncer. Y tú trabajas la parte emocional. ¿Cuál es el mayor miedo de esos pacientes? ¿Qué es lo que ellos te manifiestan en ese momento? Y tú como psicólogo, en ese momento, ¿qué sientes? Si vemos ahora la población que es diagnosticada con cáncer, estadísticamente la vamos a conectar, que están conectados con la etapa más crítica de nuestro país, donde la alta tasa de mortalidad era por encima de un 90%, ¿verdad? Donde el tratamiento en ese momento, la falta de asequibilidad, era el menos del 5%, ¿verdad? Y en la etapa de cómo quedaba el paciente por la toxicidad de los medicamentos, también era un 5%. Entonces, ahora mismo es la población que tenemos ahora, la que vio morir un vecino, la que vio morir un hermano, un familiar, porque una condición que el cáncer hereditario, ¿verdad? Que vio morir un familiar. Entonces, ¿qué es el miedo? La muerte. La muerte. Yo estoy iniciando mi vida y mira lo que me salió. Yo tengo mis 3 hijos pequeños. Yo todavía no tengo una vida realizada. Entonces, todos esos miedos más conectados al diagnóstico PC, y ahí mismo se conecta específicamente a la mujer. ¿Y si mi esposo me deja? El miedo de la ¿cuál es el miedo de la mujer? O sea, generalmente nosotros cuando tenemos un esposo, un compañero con cáncer, nunca pensamos en dejarlo, sino en apoyarlo. Pero el miedo de nosotras cuando estamos en ese escenario
más de un cáncer de seno porque hablamos de que hay una parte estética. Claro. Y más si le hacen una amputación. Estética y sexual. Y también. sexual, porque También. ahí hay una parte psicológica donde a mí se me cayó el pelo y ya yo no estoy igual. Donde mis senos ya no están igual. Correcto. Donde ya yo tengo una cicatriz. Donde mi ánimo no está igual. Correcto. Entonces, ese miedo que ya te manifiestan, ¿qué es lo que ellas dicen en ese momento? Bueno, a la intimidad contigo en tu consultorio. El miedo, la conexión a la muerte, diagnóstico, conexión con muerte, por lo que yo le había manifestado anteriormente, la pérdida de trabajo laboral, el desestablecimiento de la familia y, por último, el que su esposo la rechace. Estadísticamente ha sido una tasa alta donde los esposos la han dejado. Realmente es una mujer que esté padeciendo de cáncer en ese momento tan difícil. ¿Hay otro golpe de que su esposo sea capaz de abandonarla? Sí, sí. ¿Cuántos casos te han pasado? No quiero, porque quizás no tienen un número exacto, pero sí, hay casos. Sí tenemos un alto caso. Digo alto porque hablar de un 10%, 20% a la conciencia y a la realidad es duro. Pero sí. Hay muchos que lo hacen por miedo, hay otros que lo hacen porque ya no la ve igual, hay muchos que se han alejado por el factor económico, porque también piensa que la economía va a bajar y cómo va a sostener todo eso. ¿Me entiendes? Ay, pero o qué si difícil. yo tuviera, o por miedo a que no pueda responderle directamente, ¿verdad? O miedo, ya no es la mujer que yo tengo. Es decir, son factores que están ahí y que han estado. ¿Y ella qué Entonces, siente? de todo eso es un acompañamiento al cual nosotros tenemos que darle respuesta, al cual nosotros tenemos que trabajar de una forma integral con la familia, la paciente, la familia, terapia familiar, terapia de pareja, para seguir unificando y aportarle. Ya ella está pasando por esto, pero haré esto. Se puede llevar a cabo esto y reorientar y enseñarle también al esposo a volver a enamorar, volverle a levantar esa autoestima que fue lo que a él le gustó antes de. Entonces, aunque sea duro de decirlo y manifestarlo así, pero realmente estamos hablando de conducta, estamos hablando de sentimiento, estamos hablando de pensamiento, que ahí viene la mujer que conecta y qué estará pensando de mí, y el hombre conecta y qué ella pensará que yo voy a hacer. Entonces son pensamientos que nosotros en terapia tenemos que tratar de cómo lo unificamos y cómo lo confrontamos. César, yo estoy en shock con esto. Para mí, una pareja que le diagnostiquen una enfermedad como esa y cuando son una sola persona, se supone que debe haber un apoyo de la pareja. Y el decirme que hay una estadística donde las mujeres que son diagnosticadas con cáncer, el hombre quizás, como dijiste, por miedo, por el factor económico, pero realmente mi forma de pensar, que es individual, Totalmente. yo pienso que son crueles. Pienso que son crueles porque ¿cómo es posible que la mujer que está a tu lado, que esté pasando por un momento difícil, y tú como hombre en ese momento quizás tal vez no la quiera, no importa que no la quiera, lo que quieras pensar, pero abandonarla es muy cruel, César? Es mi forma de pensar, es cruel, claro, como mujer. Desde el punto de vista humano podemos enfocarlo así. Desde el punto de vista como profesionales no podemos enfocarlo así. Solamente podemos verlo desde cuando lo tenemos al frente, que buscamos el porqué. Porque muchas veces, también suponemos que la madre de Juan es que se menciona mucho. Sí. Murió de cáncer y quizás él no quiere enfrentar esa situación, o quizás una hermana se ha muerto del cáncer y él no quiere
todo es relativo, realmente. Ahora, una cosa no desliga de la otra. Pero nosotros en cuanto a conducta, lo que sí tenemos que ver, es buscar ese porqué. ¿Me entiendes? Pero en el porqué, te digo de la mujer, cuando el hombre, generalmente lo que me dices es que cuando hay un diagnóstico de cáncer en una pareja, lo más que puede enfrentar la pareja es el miedo. Claro. La pareja de la persona enferma. Claro. Y si ha pasado por un momento de cáncer es peor, es lo que yo estoy entendiendo que dices. Pero yo te pregunto, cuando pasa esa situación, que la mujer es abandonada, sea por cualquier factor que el hombre haya tenido, por cualquier situación, esa mujer, ¿cómo se siente y qué te expresa? Es lo que yo tengo, es lo que me llena como de angustia. No, hoy vamos a hablar que ya ella tiene 2 duelos, tiene dos pérdidas. Pérdida en el sentido de que ya sabe que después de diagnosticada de SEA de mama va a tener que someterse a una cirugía y va a tener que hacerle una recesión completa, ¿verdad? Sí. Más la pérdida de su esposo, ¿me entiendes? Entonces hay pérdida, ahí están las 2 pérdidas. ¿Comprendes? Sí. Voy a tocar algo que habíamos hablado nosotros, porque no solamente, César, tú estás hablando de unas perspectivas de afuera, de un sentimiento donde tú estás viendo que las mujeres tienen cáncer y tú lo estás percibiendo de atrás del escenario. Porque también tú pasaste por un momento difícil. Sí. Tú pasaste por un momento que lo viviste con tu esposa, que gracias a Dios está bien. Pero quiero que me hable de esa parte, tú como esposo, pero también como una persona que trabaja, un profesional que trabaja ese tema y que tiene contactos con mujeres. Entonces, al tú estar trabajando, pero también en tu casa, estás viviendo la situación. ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Y cómo fue el apoyo tuyo hacia tu esposa y esa transición de ese proceso? Si te digo que viví todas las etapas que han vivido los demás familiares del paciente, la viví. Si en ese momento me pude desconectar un poco de la psicología y centrarme en el papel de esposo y de padre y cabeza de familia. Fue difícil, lo lloramos. Cuando nos abrazamos, buscamos la alternativa. Yo me recuerdo que le decía a la jefa del centro al cual yo trabajo para cáncer, Rodi, que me encontró un momento llorando allá en el mismo trabajo y me dice: César, pero tú has visto, tú lo ves. Claro. Yo, sí, yo lo veo, pero es mi sentimiento. Ahí es que te estoy diciendo, es la parte humana tuya. Permíteme mojarme los pies y cruzar el río para yo entonces saber si el río está hondo o está bajito, ¿verdad? Verdaderamente decir, bueno, pero realmente me tocó también una mujer bien fuerte, una mujer luchadora, que tiró para adelante, que nunca se rindió, que confió en mí, me dio su enfermedad, me la entregó para que yo pudiera organizarla, acompañarla, hacerle todo lo que era la cita, el acompañamiento. Y yo nada más tenía que decirle: hoy te toca hacer esto, vamos, mañana te toca hacer esto, vamos. Y gracias a Dios pudimos tener un resultado positivo, tan positivo, que en 8 meses de ser diagnosticada ya estaba sana de cáncer. Padre, eso quiere decir que también el apoyo familiar. No, totalmente. El estado de la mujer, cómo se sienta, la motivación, la esperanza, las fuerzas. Yo creo que es el punto y aparte de la sanación. Sí. Y ahí la familia. La parte emocional. Y ahí la familia, nuestros hijos se conectaron también a la enfermedad. Uno como que quedó como medio... Eso te iba a preguntar, ¿cómo tus hijos como al gallo cuando le da un tablazo, un palo, que queda medio... Sí. Uno de los 3 como que estaba como medio down, como que no
como que no aterrizaba ver el proceso. Ver el proceso, Y ella se le cayó su cabello. Y como no lo aceptaba, sí, todo ese proceso lo pasamos, no lo aceptaba hasta que después fue aceptando y pudo entrar. La familia, sus hermanos, sus padres, el apoyo que recibí yo de ellos, ella recibió de ellos, fue fenomenal, ¿verdad? Y acompañarla a que ella viviera su proceso de salud. Porque aunque yo me pudiera colocar en sus zapatos, jamás iba a entender la profundidad del dolor que ella sentía. Realmente pasar por una situación y tú que trabajas, no quisiera verme en tus zapatos, porque estar en ese momento con tu esposa dándose quimioterapia y tú trabajando, viendo a esas mujeres también y esos pacientes, o sea, es como estar viviendo en tu trabajo y en tu casa lo mismo. O sea, tú estás en el mismo escenario. Lo grande no fue eso, lo grande era el poder dormir con esa bolita. ¿Cómo así? ¿Cómo así, César? Sabes que la detención de cáncer de mama empieza con esa bolita. Yo le he puesto la bolita mágica. Esa bolita, si tú ves todas las mujeres, y yo escuchaba a diario 2 y 3 mujeres que decían, ¿y cómo inició todo tu proceso? ¿Y por qué tú estás aquí? Por una pelotita. Por una bolita. Por una bolita que me salió en el seno. Entonces, también yo escuchar a la esposa mía, y déjame decirte, y sí lo quiero eternalizar. Yo escuchar a la esposa mía y decía, mira, amor, me está saliendo una bolita. Amor, pues está bien. Sí, amor, me está saliendo una bolita. Ok, pues vamos a un ginecólogo. Mira, ese es esto y lo otro. Y la bolita iba creciendo. Y recuerdo yo esa llamada, que ella me llamaba desde el gimnasio. Y estoy enfrente de una colega, estamos tratando un caso. Y la esposa me dice, me llama, y yo le digo, espérese, doctor. Y yo, dime, amor. Y dice, amor, la bolita la veo más grande. Y yo, amor, la bolita, y la doctora que está enfrente me clava los ojos. Y yo me quedo así frío. Y ahí fue que yo pude aterrizar. Y dice, César, ¿qué tiene Rosa? César, ¿qué tiene? O sea, espérate, que tú estabas con la bolita y tú todavía no estabas entendiendo. No conectaba de que esa bolita podía ser un cáncer. Que no ¿En conectaba. serio? ¿O tú estabas en una parte en tu cerebro que no quería aceptar? No había hecho conexión. No estaba. No había hecho conexión. O sea, en tu trabajo tú haces eso. Y pero tu no esposa había, te está para diciendo, que y ella vea. tampoco. No, porque ya nosotros habíamos ido al médico y el médico le había dicho. Todo bien. No, está ahí, pero vamos a dar un tratamiento, pero Sí. siguió creciendo. Pero, entonces ahí cuando la doctora es la que me dice, César, dile a Rosa que venga ahora. Entonces ahí como todo ahí viene, todo un cambio. Y yo, wow, ¿en serio que eso me pasó a mí? Bueno, es lo que te quiero decir. Uno a veces hablar de afuera. Quise hablar de este tema y te agradezco que haya querido contar tu parte de tu historia, de lo que pasaste, porque no es fácil. Yo sé que narrar una historia es difícil cuando está involucrada la familia, ese proceso de cáncer que muchas familias estamos viviendo en estos momentos. Y tú también estar trabajando. Sí. O sea, es difícil. Y tu esposa que también es personal de salud. Sí. Nosotros que somos personal de salud creemos que quizás vemos muchos pacientes y nunca pensamos en nuestra mente que podemos nosotros también ser esos pacientes. No, realmente. Yo desde ahí la tesis la tomé más a nombre de ella y la especialidad yo me fui Por ella. por ella. Y es lo que te digo, cuando uno habla de un tema, cuando uno trata una enfermedad que haya vivido, es diferente. Sí, realmente decía, yo conecto con esta frase, no es lo mismo decirlo que vivirlo. Realmente. Y como estamos ahora mismo con tanto diagnóstico de cáncer, Sí, hay un aumento. Yo puedo decir que cuando yo estaba pequeña, el escuchar a una persona que muriera de cáncer es extraño. Ahora cualquier persona tiene cáncer. Sí,
pero gracias a Dios nuestro país ya está mejor preparado con una política pública de salud mejor dirigida. Ya el cáncer realmente en nuestra sociedad ya yo lo podría catalogar y verlo como una enfermedad común. Común. Inclusive mucho menos agresiva en cierta forma del manejo terapéutico en todos los niveles que otras enfermedades. ¿Por qué? Porque esas células típicas que están ahí se pueden eliminar. Mas, sin embargo, una diabetes no se puede eliminar. No se puede. Una hipertensión arterial no se toda puede la eliminar. vida, toda la vida. Pero más, sin embargo, de que el cáncer tiene cura, sí, tiene cura. Aunque hay cánceres que son muy agresivos, que la persona no puede salir, pero hemos visto... Realmente, en mi experiencia de 7 años... Bueno, en tu experiencia, que tú trabajas más esa parte que yo. Mi experiencia de 7 años, las estadísticas que yo manejo de mi centro, realmente los pacientes que se nos han muerto han sido pacientes indisciplinados. Que buscan orientación aquí, orientación allí, ¿verdad? O pacientes que se cansan del proceso, ¿entiendes? Sí, porque puede ser que se canse también. Claro, porque no hay un momento pero todo es, si fulano me saluda, que cómo está la enfermedad, que tengo que ir a 3 médicos, tengo que tomarme los medicamentos. Bueno, un ser humano se puede cansar, ¿verdad? Y para eso está la psicoterapia, para nosotros darles herramientas de que pueda, cuando se sienta cabizbajo, que puedan levantarse. Entonces, por lo general, estadísticamente nuestros pacientes y a nivel nacional tienen muy buena respuesta a los tratamientos, pero muy buena respuesta. Sí. Ya la Organización Mundial de la Salud nos calificó a nosotros como la enfermedad en primer lugar. Ya ahora está en el número 10. Oh, perfecto. Es decir, ya cómo ha bajado por las políticas y los programas. Y la preparación también de los médicos, las enfermeras. Antes solamente era el oncológico. Ahora todas las clínicas privadas tienen sus unidades de oncología. Y cogiendo abierto a todo. Al seguro subsidiado y al seguro contributivo. Y le dan el mismo trato. Entonces, ¿qué significa eso? De que realmente con esas políticas dirigidas hacia ese trabajo, hacia esa enfermedad, entonces va a disminuir la mortalidad. Y disminuye la mortalidad, entonces al mayor involucramiento, al mayor decisión para ir a buscar el tratamiento. Mira, es bueno que le demos una información a la gente que nos ve por plataforma y que aquellos que nos están viendo y que tengan familiares, porque a veces hay personas que son de bajos recursos, tenemos mucha gente en nuestro país que son muy pobres, que le diagnostican una enfermedad como el cáncer, y el cáncer es una enfermedad económicamente absorbente, pero tenemos instituciones que pueden ayudarlo y recordarle que tenemos el régimen subsidiado, que todo dominicano tiene derecho a ese seguro. No obstante a eso, Cristina, sino es que antes el cáncer fue clasificado como enfermedad catastrófica con $1 millón de pesos anual, renovable, ¿verdad? Y la CISARRI trabajó en lo que es per cápita, es decir, un per cápita equivale a 2 sueldos de lo que tiene estipulado nuestro país. Sí. Y de ahí en adelante tú entras al 100%. Ese es en el régimen contributivo. Pero lo aumentaron a 2 millones. No tanto eso. Ya las pacientes de CA de mama, ya pueden optar por ponerse esos implantes. Ya cubre el seguro los implantes. Sí, cubre los implantes, cubre el PERCAN, el puerto de quimioterapia, por si sus venas se maltratan, ya se le puede... Hay un puerto ahí disponible que también lo cubre. También cubre el Epansor, ¿verdad? Entonces,
Son grandes políticas de cambio que esto es bueno que nuestros colegas psicólogos también lo manejen. Porque cuando va un paciente y le dice, bueno, pero es que ahora y yo con ese vacío, ¿qué yo voy a hacer? Tranquila, que tu seguro te puede cubrir tus implantes. Mira, pero no sabía. No será igual si esa resolución salió a principios del otro año de la CISARRI, y déjame decirte que a nivel de Cibao, mi esposa es la primera paciente que se fue beneficiada con esa resolución. Pero me ha dado una noticia que realmente hoy es que me entero de que ya las ARS están dando cobertura a esa parte. Y las que le digan que no vayan a la CISARRI. Exacto. Peleenla o a la DIDA. Es lo que te digo, que la gente tiene que estar bien orientada. No podemos quedarnos en la casa, yo tengo un cáncer, yo no trabajo. Si usted no trabaja, usted va con su cédula. Claro. Y busca su seguro. A las oficinas de SENASA y le van a dar su seguro subsidiado por el gobierno. Y usted va a poder ir a centro donde le cogen su seguro y usted no tenga que pagar un centavo. Así. Entonces, bueno que sepan, porque hay muchas personas que creen que tiene que tener una persona especial que le busque eso, que se lo dé, que le dé el carnet, que le dé el seguro. No, usted tiene derecho a estar en la seguridad social. Si usted es una persona que no trabaja, una persona que tiene problemas, un adulto mayor, claro, usted tiene derecho a la seguridad social y puede dirigirse a las oficinas de SENASA con su cédula y usted va a tener su seguro subsidiado por el gobierno y puede ir a todos los hospitales que lo van a atender con mucho amor. Ya los hospitales tenemos un área de oncología en hospitales, claro, unidades de oncología. Sí. También le dan sus medicamentos. O sea que usted tiene todas las facilidades, solo tiene que tener el conocimiento y la disposición para hacerlo. Es tan buena la política en materia de salud para nuestros pacientes de CA que antes, ¿cuánta gente tú escuchas haciendo peaje para pacientes con cáncer? No. ¿Cuántas personas tú escuchas haciendo bonos para pacientes de cáncer? Es cierto, hace mucho tiempo que no lo veo. Entonces, mira cómo la política ha venido a neutralizar esa deficiencia que a veces, mucho tal vez podría ser, pero no entro ahí, que lo tenían que hacer por necesidad para que su pariente no se muriera. Porque en ese momento, una sesión de quimioterapia no estaba asequible. Más sin embargo, por eso tenían que hacer rifa, alquemé, cruzacalle, bonos. Sí. Entonces, la política... La comunidad, la iglesia, la todos comunidad, la iglesia. Entonces, la gente dice, pero ven acá, yo no escucho que están hablando de esto para cáncer. ¿Será que el cáncer desapareció? No, sino es que hay mejores políticas. Hay más cáncer, como tú lo señalabas, pero hay mejor política. Y todo esto debemos de manejarlo. ¿Cuál es el sentimiento en común que tiene todo paciente con cáncer que se acerca a tu consultorio a hablar de su proceso? ¿Qué ellos tienen en común? Duelo. Vamos a ver un duelo y vamos a ver todas las etapas. La etapa de negación, la etapa de rechazo, la etapa de confrontación, la etapa de resolución, la etapa de aceptación. Vamos a ver ese duelo, ese dolor, porque a mí, ¿verdad? Y después, dentro de eso, vamos a ver, gracias a Dios, los pacientes no se están deprimiendo tanto porque realmente a nivel corporal no hay una afectación tan directa. No hay una afectación tan directa porque con los niveles más bajos de toxicidad de los medicamentos hace que el paciente de cáncer engorde, ¿verdad? Entonces, fácilmente tú puedes ver una paciente con cáncer y decir, yo tengo cáncer. Y tú decís, no, yo no lo creo. Yo no lo creo. Sin embargo, si tú te acuerdas, antes los niveles de toxicidad que tenían los medicamentos, hasta el proveedor, quien lo administraba, hasta le daba reacción.
Tú y yo que lo vivimos mucho ahí, yo ¿verdad? recuerdo, sí. Nadie quería poner una quimioterapia. Nadie quería poner una quimioterapia. Porque nadie. Los efectos secundarios era tanto hasta quien la iba a administrar. Ahora es las cierto. unidades de oncología son casi abiertas. No hay tanto esos cegos de protección por miedo a tal cosa, ¿verdad? Entonces eso también debemos de manejarlo. Los pacientes, una vez ya la caída del pelo, que tú sabes que es una parte primordial en la mujer, ¿verdad? Ese pelo, no importa que sea recortada, que sea, pero es su pelo. Es su pelo. ¿Verdad? Es lo que le da esa gran identidad de feminidad a ella, ¿verdad? El temor, si se me cae el pelo, tranquila, lo vas a echar. Es ineminente. No podemos, hasta ahora no hay ningún tratamiento que durante el proceso de quimio no le tumbe le tumbe el pelo. Lo que utiliza. Entonces ahí entramos. Tranquila, mira, ahí está los gorros, está la peluca. Siéntete cómoda, pero eso es un tiempo que va a pasar. Es un tiempo, un proceso. Es un proceso. 2 o 3 meses, ya tú vas a volver con tu pelo bueno. Te va a dar la oportunidad de volver a tener un pelo, tu pelo sin tratamiento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo trabajar desde esa perspectiva? Ver cómo ella se conecta en esa. La parte física de mi vacío, de mi seno, y la parte de su pelo. Esos son los miedos más grandes que yo he podido, que me presentan los pacientes. El otro día yo escuchaba una historia de una artista que es Dayanara Torres. Y sabes que nosotras como mujeres siempre nos identificamos. Yo recuerdo que ella hacía una historia donde decía que ella tenía un lunar y ella tenía un novio nuevo. Y él fue el que le dijo, mira, chequéate ese lunar. Y ella le hizo caso y fue, y era un cáncer que ella tenía. Pero luego ella decía que él la abandonó. Y ya sabe lo que uno piensa, wow, ese señor, cómo la abandonó. Y ella lo decía muy natural. Y ahora entiendo que él le dijo que él no podía luchar con esa enfermedad. O sea que ese señor tuvo miedo. Sí. Miedo de enfrentar esa situación con ella. Entonces ahora entiende que en ese caso, cada quien tiene su personalidad. En ese caso no podemos como llevar, wow, pero que juzgar. Cada quien se conoce. Juzgar. Y tiene sus debilidades. Y nosotros tenemos miedo hasta confrontar nuestras debilidades. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, es verdad. Realmente es otra connotación. Entonces, César, vamos a una pausa, Master, y volvemos con un tema que es que está en la palestra pública, pero lo vamos a ver de una perspectiva psicológica de la mente del adolescente. En un momento volvemos con nuestro psicólogo César Peña. César, casi estamos culminando el espacio, pero no podemos terminar porque eres especialista, psicoadolentólogo, así es que se adolescentólogo de la Universidad. Quiero que sepan, quiero que me hables qué es especialidad, que la gente sepa que hay una especialidad
que se dedica al adolescente, porque a veces los padres no sabemos que eso existe. Me dices esa parte y quiero, luego que me hable de eso, vamos a hablar de ese tema que está en la palestra pública, vamos a hacerlo de un punto de vista psicológico o psicosocial. Entonces, o biopsicosocial. Muy bien. César. Sí, realmente en materia de psicología, nosotros hablamos de infanto juvenil, que así era como que asociábamos se asocian todos los trastornos del adolescente o del joven, ¿verdad? Sí. Entonces, a raíz de eso podíamos ver depresión, tristeza, soledad, aislamiento. Tanto no veíamos tanto lo que era el vape, la drogadicción, las bandas, la delincuencia, los embarazos de adolescentes. Muy alto, ¿eh? Muy alto, que no lo podíamos verlo ahí, sino cuando el adolescente debutaba con una conducta, entonces ahí ya entraba. La parte de la psicoadolescentología, específicamente la Universidad Católica de Chile, allá fue que lo hicimos vía online. Entonces ahí viene cómo agrupar, cómo ver al adolescente de una manera biopsicosocial, así, biopsicosocial, y verlo de una manera integral. Y empieza de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde si podemos ver como 2 etapas. La etapa de desarrollo de la mujer, 10 o 15 años atrás, ¿a qué etapa desarrollaron? ¿Qué edad? Más o menos, dime edad. ¿Que ves su primera mes? Sí, su primera menstruación. Bueno, he visto niñas de 9 a 10. Ahora no. Antes, a los 13 y 14. 13, 14, 15. A veces era... Yo fui a los 13, no quiero decir porque dicen que soy vieja, pero fue a los 13. Antes era a los 15, entonces, ¿qué estamos viendo? La Organización Mundial de la Salud vio que habían bajado la edad para la muchacha ser señorita, es decir, llegar a su primera menarquia, su primera menstruación. Y ya lo estábamos viendo, ya no lo estábamos viendo a los 14, ya estaba bajando a los 10, a los 11, a los 10. Y entonces ahí empezó a hacer una división de etapa de adolescente. Y ahí la dividió de 3 etapas, desde los 10 años hasta los 19 años, 11 meses y 30 días. Entonces, todo ese conjunto, toda esa manifestación cognitiva conductual que el paciente adolescente presenta en ese rango de edad, entra en lo que tiene que ver la parte de psicoadolescentología. Entonces, desde esa parte y ver todos los trastornos, es decir, no tenemos que ver que haya un trastorno orgánico a nivel de la mente del adolescente para nosotros ver, sino verlo también desde el punto de vista conductual, social, verlo familiar y verlo a nivel educativo, ¿verdad? Que es donde tenemos que entrar un poco. Entonces, todas esas connotaciones que ahora está el dembow, que viene las músicas urbanas, cómo entra, cómo se conectan las influencias, la influencia, el vape, la juca, las bandas, las bandas, y si vemos que eran los Moscanitos, aquella banda bien famosa, ¿verdad? Cómo el adolescente se agrupaba en eso. Entonces también cómo el adolescente se agrupaba alrededor de una pinta, de su vestimenta, cómo ellos podían manifestar todo su sentir a través de ahí. Entonces, desde ahí es que podemos hablar desde una especialidad que vea al adolescente en todo ese entorno. Perfecto. Vamos a hablar un poco. Casi nuestro espacio está terminando, pero realmente como padres nosotros estamos súper preocupados como están los adolescentes en estos momentos. A todos nos puede tocar. Totalmente de acuerdo. A todos, no podemos juzgar a nadie como crían. Si tenemos hijos, no podemos juzgar. Como padres estamos preocupados. Y tú como un especialista que tratas a adolescentes de frente, que tú hablas con ellos, realmente, ¿qué es lo que ellos tienen en la cabeza? Bueno, mira, realmente nosotros como especialistas poder identificar, global el mundo del adolescente es difícil, porque cada adolescente es un mundo. Es diferente.
es diferente. Pero el factor común de ellos. Y nos llena de muchas sorpresas. Y los amigos, colegas que me escuchan, saben que es así, ¿verdad? Es decir, nosotros vemos un caso de un paciente, de un adolescente, y cuando lo vemos como parecido en otro adolescente, o puede ser mucho más profundo, o puede tener una connotación bi, es decir, con otro. Y ahí vamos a entrar también a la parte del género. Entonces, ¿qué es lo común que hay? Una disfunción familiar. O sea, la Cuando parte... si tú ves que te dicen, hay una banda en Los Ciruelitos, y tú contactas esa banda, tú vas a ver que esa banda tiene un factor común. Puede tener 2 o 3 factores comunes. Porque es como un imán, es que nos vamos atrayendo, vamos siendo absorbentes. Y eso es lo que los padres debemos de identificar. Nuestros hijos se van a ir agrupando acorde a la necesidad que ellos están sintiendo, ¿verdad? Y a veces sí, a veces somos muchos padres muy responsables, otras veces no lo somos tan responsables, ¿verdad? Hay otro que es influenciado del medio ambiente, ¿verdad? Que yo quiero estar o pertenecer a lo que es grupo pares, ¿verdad? Esos grupos que tienen una misma afinidad, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, nosotros vamos a ver que van a tener denominador común. Ahí tenemos que, primero, sistema familiar. Y tú me dices, bueno, pero si hay un sistema familiar que es funcional y salen alguna bandidita de eso, entonces vamos a ver desde el punto de vista la formación de ese sistema familiar. Sí, ¿Cómo formaron? Porque puede ser que la familia esté completa, pero puede ser que realmente no sea una familia. Entonces, lo que dice César es que parte del problema está en los padres y la disfunción familiar que existe. Sí, es uno de los principales. Es lo que es el factor común en todo lo que tú has manejado. Y una última pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que un joven que lo tenga todo, aparentemente material, lo tenga todo, sea capaz de estar haciendo delincuencia sin tener una necesidad monetaria? ¿Qué pasaría por esa cabeza usted, psicólogo ¿Cómo podemos, de la mente adolescente? ¿Cómo podemos medir el nivel de satisfacción del adolescente en el núcleo que está? Va a dar respuesta a una insatisfacción en su núcleo, una insatisfacción social, biológica, familiar, de grupo pares, ¿verdad? Y ahí me quedo en grupo pares. Todo funciona bien en la familia, pero él viene a un grupo par, ¿verdad? Ese grupo par hay estructura, es un mecanismo de organización. ¿Cómo yo puedo ser duro dentro del grupo? Y yo siendo duro, demostrando cómo yo soy duro dentro del grupo, entonces yo hago una conducta. ¿Entiendes? A veces yo lo hago para ver, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes que andan corriendo motores, que no tienen freno, porque las bandas le disminuyen la velocidad. ¿Me entiendes? Es un acto de suicidio. ¿Cómo va a frenar? ¿Cómo se va a parar? ¿Entiendes? Entonces, vamos a ir viendo cómo la parte de esa insatisfacción que llega a los grupos pares y cómo yo respondo para yo ser aceptable Entonces, dentro de ese ¿tú grupo crees par. que esos grupos pares, estamos hablando del doctorcito, Ok. que realmente ha sido muy duro nosotros como padres ver el sufrimiento de su papá sin juzgarlo, porque ningún padre quiere un mal para sus hijos. Totalmente de acuerdo. Ningún padre quiere que sus hijos sean delincuentes. Totalmente. O que hagan cosas que no están con los valores. Pero lamentándolo mucho, como te digo, los hijos, aunque dicen que son el reflejo de nosotros, toman su camino y muchas decisiones. No todo el tiempo viene siendo el reflejo. No todo el tiempo es reflejo. Pero para terminar, en la entrevista que vi de él, vi su forma de movimiento. No soy psicóloga, pero uno realmente en el trabajo que hace ve ciertos
ciertas Además. actitudes y ciertas posiciones y ciertos mensajes que dan, que a veces uno en el momento no lo piensa. Y quizá lo estamos pensando ahora porque pasó lo que pasó. Usted como psicólogo, ¿qué orientación le puede dar a esos padres que nos están viendo ahora mismo en enfermería y qué? De cómo tratar y cómo ver esas señales que nos están dando de que no están bien. Mira, yo tengo 3 hijos y esos 3 hijos he pasado cada etapa, he tratado de vivirla, hemos tratado de vivirla en cada una de esas etapas, pero ¿cuántos padres se atreven a vivir la etapa de sus hijos? Uno sería, viva la etapa de cada etapa de sus hijos, así como yo voy viviéndola. Otra es no aceptar todo lo que él quiera, sino que no sea a nivel de valores. Conoce los amigos, conoce el nivel, el mundo que se mueve. Y de esa parte que tú me acabas de decir, cómo él no empezó yendo a la discoteca a los 18 años. No. Porque fuerte, el grueso que tenía de fuerte no era de una movilización de los 18 años, que podíamos decir que era menor de edad, que era mayor de edad. Viene desde menor de edad. Viene haciendo un estilo de personalidad, y así lo decían mucho. El chamaquito era un duro cuando entraba a una discoteca. Para hacer eso, mínimo, podemos decir que viene desde los 16 años. Entonces, ¿cómo tú puedes ser permisible como papá? ¿Cómo tú puedes ver que los amigos que le andan no son influyentes para él y tú permites? Por lo menos en la etapa que tú puedas, en una etapa que ellos van a decidir. Exacto. Y esa etapa que ellos van a decidir, tú también tienes que decirles, bueno, tú decides, pero tienes que decidir muchas cosas. ¿Verdad? Tienes que decidir muchas cosas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos ver 2 cosas. El padre que está sufriendo por su único hijo, hasta entendido lo que tengo, su único hijo, la situación lo cual está interfiriendo a lo que él ha logrado colocarse como padre, ¿verdad? La parte de todo lo que fue permisible, es decir, no estaba estudiando, no quería estudiar, no hacía nada, es decir, hasta dónde fue permisible. Y tanto así que vi también un video de ellos dos, donde él le decía, bueno, si tú sales con 800 pesos y se te terminan los 800 pesos, llama a papi que pague la cuenta. Sí, ¿entiendes? Entonces, ojo padre, ojo con esto. Sí, nuestros hijos se nos van a ir, pero que se nos vaya en el tiempo y la maduración y con los valores que nosotros le hemos podido formar. Con eso termino. Bueno, ha sido hoy un programa muy... no puedo cómo explicarlo, Dios mío. Emotivo, de aprendizaje, de vivencias. Y También compartir con un profesional como tú, César, para mí ha sido un placer que haya sacado un tiempo para estar con nosotros. Agradecida de todo el que está viendo Enfermería y qué por las redes sociales, aquí por nuestro Instagram. Este programa pueden verlo en nuestra plataforma, Planovisión RD. Y, Vamos a leer. Leer los mensajes. Los mensajes. Un momentito, vamos a leer los mensajes. Recuerden que tengo que ponerme los lentes para leer los mensajes, porque la presbicia se va iniciando. De mucho trabajar. Sí, de mucho trabajar y estudiar. Tenemos aquí al doctor Fernández, gracias por estar, a Richard, gracias por estar con nosotros, a Nati, a Félix, Ian, tenemos muchísima gente, Peralta, Christopher, Eddie Sánchez, Altagracia, gracias, y otros más que por factor tiempo no podemos saludarlo, pero... También César, saluda a los que están contigo. Aquí tengo a Francis, Rosa Morillo, está Trini, está Ari, está Elida, está también con nosotros un colega Zoilo,
Está Mónica también, Jessy Rosa también. Gracias por estar con nosotros y seguimos en nuestras páginas. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro espacio. En tu programa Enfermería y qué. Como dije, pueden verlo en nuestra plataforma. En Planovisión RD, el programa completo y ver las recomendaciones del psicólogo clínico César Peña. Gracias y nos vemos en otra entrega.